Participante, por favor. Listo. Por favor, cualquier participante puede mencionarme y iniciamos. ¿Me confirman si pueden activar sus micrófonos para poder revisar? Sí, Buenas gracias. noches, ingeniero. Buenas noches, bienvenida. Por favor, adelante. Ya, me comentan, por favor, qué es lo que pudieron observar en el video, ¿sí? Lo que vieron en el video, por favor, me ayudan con sus comentarios. Sí, por favor. ¿Qué es lo que pudieron observar en el video? ¿O qué es lo que entendieron del video? ¿Nadie? Bueno, aquí resumía un poco sobre lo que era la neurociencia, también hablaba de que cómo se puede ir implementando, qué es lo que realmente se necesita para irlo haciendo, cómo también se puede ir motivando, en este caso en la parte de transmitir, cuando ustedes quieren transmitir y hacer un conocimiento, una idea, etcétera. ¿Sí? Entonces, antes de dar inicio, también me encantaría pues recordarles un poquito lo que habíamos visto la clase anterior, que era principalmente el inicio de este tema y también pues a continuación realizaremos una pequeña dinámica. Sí, entonces, permítame un segundo, voy a compartirles lo que habíamos revisado en resumen para poder seguir avanzando. Sí, entonces, habíamos hablado sobre lo que era la neurociencia aplicada en la educación y obviamente cuáles son estas nuevas tendencias, ¿no? Habíamos mencionado o habíamos dicho que esta también está enfocada a la neuroeducación, como había dicho, que se convierte en una estrategia de apoyo para la labor educativa, que es muy fundamental irla aplicando, también irla desarrollando, ya sea en nuestro quehacer docente. También aquí habíamos mencionado que la neuroeducación es una nueva disciplina académica que en este caso pues ayuda o mejor dicho, construye el conocimiento desde el estudio del cerebro humano. ¿Sí? Habíamos visto ciertos puntos. Dentro de estos puntos habíamos también mencionado que el cerebro es un conjunto o es un sistema complejo que se va adaptando a diversas circunstancias. ¿Sí? ¿Por qué les había dicho que el cerebro es un complejo sistema adaptativo o que se va adaptando a diversas, en este caso, comportamientos, situaciones? Porque realmente nuestro cerebro, les había dicho, pues todos los días aprende algo nuevo y iniciamos aprendiendo desde que nacemos hasta que nosotros pues estamos aquí en vida. Sí, esa es la función del cerebro, aprender, siempre aprender. Entonces, por eso les había dicho, es una parte compleja, pero también depende de nosotros cómo desarrollamos nuestro coeficiente o cómo podemos desarrollar el coeficiente en nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces, toda esta parte de aquí es muy, muy, muy importante irla mencionando y también con cada uno de de su participación. Me encantaría también si alguien puede mencionarme y decir, eh, ¿por qué cree que el cerebro es uno de los sistemas más complejos en base a lo que hemos visto y todo eso? Sí, por favor. Por favor, si me ayudan con su participación.
Por favor, si me ayudan, por favor, cualquier persona, participen, por favor. Prendan sus cámaras. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí se me escucha bien? Sí, adelante, por favor. Bueno, yo soy psicóloga clínica y ahorita estoy en el ámbito de psicología educativa y me encanta el tema de lo que es la neuropsicología, la verdad. Eh, Yo pienso que el cerebro es uno de los órganos más complejos debido a su estructura, que es sofisticada por sus funciones diversas y por la capacidad de ese cambio que tiene el cerebro. Entonces, el cerebro está compuesto por miles de millones de neuronas que están interconectadas y que controlan las funciones básicas como la respiración, además de los procesos cognitivos, los cuales son complejos, y también lo que es el pensamiento abstracto. Entonces, también estaba escuchando lo del video que hablaba acerca de su plasticidad cerebral. Entonces, también es un poco complejo por esa palabrita, por plasticidad cerebral, ya que esta palabrita es la que permite que el cerebro se adapte a nuevas experiencias y también pueda recuperarse de las lesiones cuando hay lesión cerebral y etcétera. Entonces, estas interacciones dinámicas que tiene también el cerebro con el entorno eh, y otras partes del cuerpo añaden esa otra capa de complejidad que tiene. Entonces, en mi carrera, que se estudia un poco esto del cerebro, entonces eh, se sigue estudiando el cerebro porque no se ha llegado a un estudio total de este mismo por su complejidad. Entonces sigue siendo un desafío, inclusive para los científicos, poder comprender todas las partes del cerebro, las funciones y bueno, etcétera. Pero todo esto es lo que pienso yo que hace que el cerebro sea una parte compleja, además de que también lo asocian de que el cerebro es como una computadora que tiene conexiones, que tiene información, sale información, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Noelia, excelente. Como ya había mencionado aquí, o como habíamos también mencionado en la clase anterior, esto es algo, mejor dicho, la creación perfecta, la creación más, en este caso también compleja en estudiarlo, en irlo adaptando. Les había puesto aquí como ejemplo, les había dado como ejemplo también los humanoides, los robots, cómo también se pretende que ellos puedan pensar, que puedan sentir. Y como ustedes pueden ver, tienen una serie de conexiones, una serie de cables que se les conecta, que se les pone, que tienen microchips, etcétera, que es lo que el humano trata de crear, ¿no? Pero la creación perfecta que nos hizo Dios, aún no hay todavía en sí al 100% el estudio del cerebro, porque realmente es algo netamente complejo y que cada día pues se va descubriendo cosas nuevas. Entonces les decía también que el cerebro es, en este caso, somos sociales o es un cerebro social. Quiere decir que en este caso nosotros eh, necesitamos de la parte social, la parte emocional, y aquí también viene o se trabaja cuando hablamos de neurociencia, neuropedagogía, neuroeducación, principalmente pues cómo nosotros podemos asociar todo esto y también trabajar en este caso en las personas, principalmente sus emociones. Sí, si ustedes ven hoy en día el currículo, también nos habla y dice, ok, tenemos estas competencias. ¿Qué competencias son? Las socioemocionales, las comunicativas, las computacionales, la matemática, y cómo todo eso nosotros podemos también hoy en día interconectar, o mejor dicho, también aplicarlo con este tema muy importante, porque cabe mencionar que hoy en día pues un docente también se ha convertido pues
les decía, como un todólogo, conocer al estudiante, tratar al estudiante, poder en este caso entender ciertas cuestiones que ellos quieren demostrarlo, ya sea por medio de su comportamiento, de su conducta, de su actuación. Y como les decía, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante irlo conociendo, irlo también nosotros trabajando y en base a esto también irnos cada día preparándonos un poco más, ¿no? Específicamente en estas áreas. La búsqueda de significado es innata, les decía, en este caso, cuando un niño nace, cuando nosotros necesitamos cierta información, por ejemplo, cuando nos ponemos a investigar, cuando yo necesito investigar algo, cuando me gusta la investigación, me gusta el tema que estoy investigando, pues es algo que comienzo a buscar, comienzo a indagar hasta poder tener un resultado, porque eso es lo que nosotros buscamos o a veces nuestro cerebro busca ciertas respuestas a inquietudes y preguntas, ¿no? Habíamos también ya hablado sobre lo que es la búsqueda de significado, ocurre a través de ciertos patrones como ya lo había mencionado la anterior compañera, pues nosotros estamos interconectados por varias neuronas que se van enlazando, que van en este caso pues dando ciertas funcionalidades a nuestro cuerpo para que podamos tener ciertas reacciones. Les había dicho, estas reacciones pueden ser voluntarias e involuntarias también. En el número 5 nos habla de las emociones, son críticas para la elaboración de patrones. Si nosotros tenemos emociones positivas, nuestro cerebro también va a funcionar de manera positiva. Si tenemos reacciones negativas o emociones, en este caso negativas, también vamos a tener o tenemos la tendencia a funcionar de manera obviamente negativa en todo nuestro cuerpo. Les decía también que cada cerebro simultáneamente percibe y crea partes y todos. Y cada cerebro obviamente tiene su funcionalidad muy diferente, ya que cada uno de nosotros somos diferentes. Les decía, si sean mellizos, gemelos, tienen su funcionalidad diferente. Sí, somos seres únicos, que eso es lo lindo también, ¿no? El aprendizaje implica tanto una atención focalizada, como una percepción periférica. Entonces, todo esto de aquí, cuando nosotros tenemos ciertas, en este caso, atenciones, puede ser algún tema, algo que nos gusta, algo que realmente nos llama la atención, estamos, podemos decir, al 100%, tratamos de enfocarnos, tratamos de también ir analizando ciertas cuestiones importantes, que eso sería entonces también lo ideal, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros también podemos realizar que este aprendizaje en nuestros estudiantes o cómo podemos en nuestros estudiantes tener esa atención, ¿no? Esa atención al 100% y esa percepción, ¿no? El aprendizaje siempre implica procesos conscientes e inconscientes. Les decía que a veces nosotros podemos aprender de manera consciente e inconsciente, podemos tomar ciertos actos de manera inconsciente, ciertas, en este caso, costumbres también de manera inconsciente e irlo desarrollando de esa manera. Tenemos al menos dos maneras de organizar la memoria. Entonces, cuando nosotros vamos de esta manera, también cómo nosotros podemos memorizar cierta información, ciertos datos, y de esta manera, de qué manera nos resulta mejor irla, en este caso, organizando, o también cómo la podemos ir procesando de mejor manera, cierta información que nosotros, pues, deseamos conocerla, deseamos también en este caso irla desarrollando en el transcurso de nuestras funciones. También se había mencionado que el aprendizaje desarrolla al cerebro durante toda la vida. Entonces, nuestro cerebro siempre va a estar en constante funcionamiento. Y les decía, pues depende de nosotros también de que nuestra capacidad de nuestro cerebro también pues pueda crecer según la forma que nosotros nos o demos solución a ciertos problemas. Por eso es importante que siempre nuestro cerebro esté ocupado en lectura, en este caso en desarrollo de problemas, desarrollo de ejercicios, que realmente pues así usted tenga, o sea, ya un adulto mayor, si su cerebro está en funcionamiento, pues obviamente va a ejercitarlo, no va de pronto a perder de manera fácil o olvidarse de manera fácil ciertas cuestiones que usted aprendió en su vida.
¿sí? El aprendizaje complejo se incrementa por el desafío y se inhibe por la amenaza. Cuando hablamos de esto, yo les decía, es importante también nosotros qué desafíos podemos tener, qué miedos nosotros o qué amenazas también nosotros tenemos. Cuando existe el miedo, también tenemos el problema de que no podamos nosotros adquirir conocimientos de manera rápida. Cuando existe, por ejemplo, y dice un estudiante, voy a tener la clase de matemática, pero me han dicho que este profesor te deja supletorio, que este profesor es bravo, que este profesor es estricto, que este profesor, si tú no te aprendes esto, te manda a repetir 1000 veces, entonces viene el miedo, ¿no? Pero puede suceder en nosotros y decir, no, yo puedo, yo sé y yo me siento capaz, ¿no? Entonces ahí viene el desafío también para tener nuevos conocimientos, si usted quiere aprender un nuevo idioma, y de hecho eso es lo que nos recomiendan, ¿no? Mientras más va avanzando su edad, usted puede aprender idiomas. ¿Para qué? Para que pueda también ir incrementando lo que es su capacidad cerebral, ¿no? Cada cerebro está organizado de manera única. Les había dicho esto es porque en la creación, o nosotros somos creados de manera única, de manera especial, y obviamente pues cada cerebro es diferente. No puedo decir el cerebro de X estudiante con el de Y son iguales, no, son diferentes o somos diferentes. Cada estructura es diferente. Es lo que habíamos visto en la clase anterior. Bienvenidos a esta nueva clase. Esta nueva clase voy a empezar con una frase. Como les había dicho, el miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. Esto lo dijo Aristóteles. Cabe mencionar, o mejor dicho, antes de dar mi perspectiva, me encantaría que cada uno de ustedes me mencione qué entiende en esta frase. Sí, por favor, voluntarios o voluntarias, por favor, activen sus micrófonos, sus cámaras y me van a mencionar qué es lo que entiende en base a esta frase. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. lo que yo entiendo es que, o sea, que con el miedo nosotros mismos provocamos lo peor, pero nosotros debemos ser personas de fe y personas sabedoras de que todo lo que venga lo vamos a poder hacer nosotros mismos ya venciendo los miedos, porque Muy no hay más bien. que la fuerza de uno mismo para seguir y salir adelante. Excelente, muy bien. Siguiente. Siguiente, por favor. Buenas noches. En esta frase se entiende que cada experiencia que uno se tiene en la vida o en el transcurso del tiempo, sea positiva o sea negativa, nosotros debemos aprender a manejarla para bien, para salir adelante. Y si en caso no se lo puede, pues buscar apoyo, pero debe haber fuerza de voluntad en cada una de las personas para salir adelante de cualquier mal o controversia que nos pueda pasar. Excelente, muy bien. Siguiente, por favor, alguien que más quiera participar. ¿Nadie más? Muy buenas noches. Mira, Buenas noches. el hecho de ser humano es normal sentir ese miedo, ¿no es verdad? Pero ya cuando el miedo se hace mucho más fuerte, mucho más persistente en uno, es como un limitante, te impide, ¿sí? Avanzar, te impide aprender, porque es una barrera. Por ejemplo, en los jóvenes, en los niños, especialmente en los adolescentes, lo que hacía referencia Johnny, no me quiero equivocar, es John, ¿no? Johnny, hacía referencia, es verdad, el estudiante se pone muy nervioso, le sudan las manos y tiene miedo de estar en el aula porque le han hecho una referencia del profesor, si es de carácter fuerte, que el profesor castiga o el profesor deja demasiados deberes, entonces ya el estudiante se bloquea, ¿sí? El miedo lo hace limitarse y, como decir a su cerebro ordenar que ya no quiere nada en cuanto a esa asignatura por el miedo que le tiene al docente. Entonces,
Nosotros con la experiencia que tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Lo más importante es vencer el miedo, ¿sí? Si nos genera demasiado, pues nosotros tenemos que luchar, enfrentar. Frente a algo que tengo miedo, tengo que enfrentarlo. Y de esa manera lo vamos superando. Gracias. Muy bien, gracias, Alexandra. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más, por favor, que quiera participar? Puede iniciar. Buenas noches. Bueno, según mi perspectiva, lo que permite el miedo confundir al estudiante de alguna manera. ¿Qué es lo que nosotros como docentes, qué debemos de hacer? Permitir al estudiante tener confianza tanto al maestro y a las personas que se acercan a nosotros, ser amigos. Y de alguna forma, de esa manera, le damos la confianza para que ellos puedan dar lo mejor dentro del aula. Esa es mi humilde opinión. Gracias. Muchas gracias, Marta. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Listo. Como les había mencionado, o de ejemplo les había dicho, pues también en la clase anterior, el miedo no solo puede ocurrir en los estudiantes, el miedo puede ocurrir también en nosotros, miedo a ciertas circunstancias. Un ejemplo les había dicho, ¿no? Miedo cuando usted empieza o quiere conducir un vehículo, tiene miedo, ese es un sufrimiento, dice, ¿qué pasa si me choco? ¿Qué pasa si de pronto me paso un semáforo? De pronto le topo a algún vehículo, de pronto me topo con alguna pared, alguna cosa que puede suceder. Siempre existe el miedo, ¿no? Siempre, siempre va a existir el miedo en cualquier circunstancia que usted desee hacerlo, que usted quiera hacerlo, y eso es normal en el ser humano, es normal en nuestras percepciones, en nuestro cerebro siempre va a estar, no, no hagas eso, eso te va a hacer daño, ¿no? Eso de ahí te va a doler. Entonces siempre existe eso, pero también ahí viene de nosotros y decir, ok, a ese miedo lo voy a vencer. ¿Por qué? Porque también en mi cerebro puedo poner que sí puedo, que sí lo voy a realizar, que no me va a pasar nada. Yo siempre les decía a ustedes o les decía a la clase anterior, siempre nosotros tenemos que pensar positivamente. Si aún más, si hay un miedo, trato de pensar positivamente para que ese miedo no me traiga después frustración, no me traiga pérdida o alguna circunstancia. Por ejemplo, cuando yo quiero realizar un emprendimiento, quiero realizar un negocio de X cosa o quiero realizar una inversión, ¿no? Voy a realizar una inversión. Siempre existe ese miedo, siempre dice, me va a ir bien, me va a salir bien en lo que voy a hacer. Siempre existe ese miedo, pero a ese miedo también yo voy y le digo, ok, voy a arriesgarme el riesgo, ¿no? Voy a asumir ese riesgo y voy a hacerlo. Cuando asumo ese riesgo y me fue bien, ok, vencí ese miedo y comienzo de pronto a tener más negocios, a realizar más inversiones, y cuando tú pierdes el miedo, simplemente pues es como que ya las puedes hacer las cosas normalmente. Igual, tenía, por ejemplo, uno de mis miedos era aprender a nadar. Decía, no, me voy a ahogar. Obviamente tuve que ahogarme para aprender a nadar, entonces a veces nosotros también tenemos que a veces tener cierto sufrimiento para poder, en este caso, aprender, ¿no? Por eso dice, el miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. Siempre, obviamente, nosotros decimos, no, me va a pasar esto, es un mal que me va a pasar, pero lo importante de esto es superar estos miedos, ¿sí? Cuando superamos estos miedos, también superamos ciertas barreras que puede ser que nosotros mismos no las ponemos o nos limitamos, y cuando pasamos esos límites, obviamente podemos entender que nuestra capacidad o nuestro cerebro también tiene o tenemos esa capacidad de superar y también pues de irlo ganar, ¿no? Ganar ciertos miedos. ¿Sí? Entonces, como siempre les decía a ustedes, siempre es importante pensar positivamente, y aquí viene les decía también la ley de de la ley de la atracción. Lo que yo pienso puedo atraer, las cosas que yo deseo también puedo atraerlo, y aquí viene también pues lo que les decía, cómo nosotros pensamos también depende cómo nosotros podemos actuar frente al resto. ¿Sí? Eh, Otra vez estoy retomando nuestro tema, que es el tema importante o central, la neurociencia educativa, había dicho, pues obviamente es un campo emergente dentro de las neurociencias, tiene su finalidad o su finalidad es comprender cómo funciona el cerebro para aplicarlo a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Yo les decía a ustedes, hoy en día existe el DUA, el diseño universal del aprendizaje. Fue algo que dice, ok, vamos a ponerlo en auge, esto de aquí. ¿Para qué? Para poder, en este caso, ya no solo diseñar para un grupo de estudiantes, ya no solamente para planificar para X estudiante o hacer adaptaciones para X estudiante. Sí, sino cómo puedo hacerlo que ese aprendizaje sea universal, que ese aprendizaje sea para todos, no solo para un grupo, sino sea en este caso global y que todos puedan entender y todos puedan llevarse el mismo conocimiento. ¿Sí? Entonces, para lograrlo se funcionan los conocimientos de tres grandes campos de la ciencia. Y tenemos aquí, como ustedes pueden observar, la neurociencia, como les había dicho, pues estudia o en este caso abarca todo lo que son la parte de nuestro cerebro, las neuronas que está compuesto, cómo reacciona el cerebro a ciertas situaciones, la pedagogía, en este caso también como pedagogos, muchos de ustedes, también cómo puedo utilizar estas metodologías, los métodos y a irlos aplicando e ir en este caso también adaptándolos a la realidad de cada institución, a la realidad de nuestros estudiantes y también la psicología. ¿Cómo puedo trabajar la psicología? ¿Cómo puedo ir en este caso estudiando, conociendo cómo ellos reaccionan a ciertos problemas, cómo ellos pueden también en este caso entender ciertos problemas o qué problemas ellos pueden tener problemas psicológicos dentro de su hogar, de su casa, de su entorno, de su familia? ¿Sí? Entonces, todas estos tres puntos son importantes para nosotros también poder tener resultados de manera positiva. Por eso les decía al principio, a veces nos toca ser como docentes todólogos, porque realmente hoy en día nosotros tenemos estudiantes que que tienen ciertos problemas y les decía que son ahora reclutados por mafias, por grupos delictivos y los tenemos dentro del salón de clase. O sea, ¿cómo trabajo con ellos? Y digo, ok, vulgarmente decimos, voy a jugarle la psicológica para poder actuar con él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar psicológicamente, pedagógicamente y también entender la parte neuronal de este estudiante, qué alteraciones está teniendo en su cerebro, qué alteraciones está teniendo en su entorno, en su vida? Sí, porque realmente a veces como docentes vamos a un colegio, estamos en un colegio, tenemos un grupo de estudiantes, pero de todo ese grupo de estudiantes, hoy en día es un poquito complicado, o mejor dicho, cuando nosotros comenzamos a manejarlos, a estudiarlos, a verlos, a ver cómo actúan, cómo ellos pueden expresarse, podemos darnos cuenta de ciertas situaciones que pueden estar o alertas que podemos tener en ellos. La neuroeducación, les decía, también se sustenta en el principio de que el cerebro está diseñado para aprender. Esto les dije al inicio, está diseñado para aprender a lo largo de toda nuestra vida. Iniciamos aprendiendo, cuando nosotros iniciamos, quiere decir que un bebé cuando nace, cuando quiere lactar, automáticamente el bebé trata de buscar el seno de la madre. Sí, entonces ahí, ¿qué está haciendo? El cerebro dice, no, pues para alimentarte necesitas apegarte allá. Entonces, igual, hasta que nosotros, o hasta el último momento de nuestras vidas, nuestro cerebro también funciona al momento de tener varios recuerdos y recordar y decir, ok, esto hice, esto me faltó hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está diseñado para aprender a lo largo de toda nuestra vida, siendo, y aquí viene un tema importante, siendo la plasticidad, y muchos hablan de la plasticidad cerebral y la amplia conectividad de diferentes mecanismos para este tipo de procesos. Esta plasticidad cerebral es la mayor, en este caso, ocurre en la infancia, en este caso, pues, donde podemos desarrollar un poco más, donde se puede trabajar más en los niños. Y realmente aquí viene la parte de cómo también un niño al inicio de su vida ha ido adquiriendo ciertos conocimientos, cierta información, perdón, y niños que tienen varias preguntas cuando ellos están, en este caso, iniciando su vida. Hay padres que les responden de manera correcta, hay padres que de pronto no les interesa, no les responden, entonces ellos pierden el interés de preguntar, de conocer ciertas cuestiones y pierden también su capacidad, en este caso, de que su masa cerebral, su coeficiente crezca, ¿no? Entonces es muy importante durante la primera etapa de desarrollo de la vida de los estudiantes, de los niños, perdón, desarrollar esta plasticidad cerebral.
¿sí? Como les decía, la neurociencia en la educación es un campo interdisciplinario. ¿Por qué interdisciplinario? Porque en este caso se busca comprender cómo funciona el cerebro en relación con el aprendizaje y la enseñanza en diferentes áreas. Ahí viene en este caso matemática, química, física, ciencias naturales, estudios sociales y todas las áreas de manera interdisciplinaria, cómo se pueden unir para, en este caso, dar un sólido conocimiento o información. Cuando nosotros hablábamos de proyectos interdisciplinarios, al momento o al principio se nos hacía difícil, porque ¿cómo puedo enlazar este tema, esta parte de aquí a matemática, a química, ciencias naturales y solamente la puedo aplicar para, digamos, lengua y literatura? Entonces ahí venía nuestra percepción, nuestra creatividad para poder nosotros enlazarlo a un tema y que se haga de manera interdisciplinario. También aquí viene STEAM, ¿no? Les decía STEAM. Entonces, ¿cómo puedo trabajar también la ciencia, la tecnología, el arte? Cuando hablábamos del arte, cuando vino STEAM, decían, ah, aquí vamos a trabajar también el arte. El arte, por ejemplo, la música, la pintura, el sonido, cómo eso puede interactuar en el cerebro del estudiante y cómo puede interactuar no solo en los estudiantes, sino también en el adulto mayor, cómo tenemos esas percepciones, ese oído para nosotros poder también ir aprendiendo, ¿no? Cuando vamos al campo, cuando usted va al campo, escucha el sonido de los pájaros, de las aves, si va a un bosque, el chillido de diferentes insectos. Esas percepciones son las que dice, ok, es cuando me siento tranquilo, cuando mi cerebro se oxigena mejor, cuando de pronto aquí puedo aprender algo nuevo, donde me siento relajado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el cerebro en relación con el aprendizaje y la enseñanza? También se basa en la idea de entender cómo funciona el cerebro y cómo puede informar y mejorar las prácticas educativas dentro del salón de clase y de nuestros estudiantes. Hasta aquí voy a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa para poder seguir con el siguiente tema. Me encantaría saber si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor. ¿Tenemos alguna pregunta? Si no hay ninguna, pues vamos a avanzar. ¿Ninguna? ¿O alguien quiere aportar algo? También lo puede hacer, por favor. Están ahí. Sí, por favor, cualquier persona que quiera aportar algo lo puede hacer. Recuerden que estamos aquí abiertos, no hay ningún problema. Sí, por favor, adelante. Sí, por favor. Nada, listo. Entonces avancemos. Vamos a hacer una pequeña dinámica, vamos a hacer una pequeña pausa activa. Me encantaría que todos prendan sus cámaras, por favor. Vamos a trabajar en el siguiente video. Permítanme un segundo, me parece que les compartí con audio. Sí, vamos a hacer realmente lo que nos dice aquí. Yo voy también a verles cómo ustedes pueden, en este caso, pues trabajar, ¿no? No sé si han escuchado esta canción. Primero la van a escuchar, me confirman si la escuchan con una reacción, ¿sí?
¿Pudieron escuchar el audio o no se escuchó? Sí, se escuchó. Ya, listo. Vamos a ver cómo funciona nuestro cerebro. No sé si de pronto estuvo claro. Desean que lo vuelva a repetir el video para que podamos de pronto atenderlo mejor. Sí, por favor. Listo. Vamos a repetir, vamos a hacer la dinámica. Recuerden, vamos a hacer con nuestras dos manos, derecha, izquierda, y por favor mírenle este video, ¿ya? No sé si ahora sí estamos listos. ¿Estamos listos? Muy bien, perfecto. Vamos a iniciar, ¿ya? Esta es más o menos la canción de Chayanne modificada, ¿no? Vamos a hacer. Cuando diga palo, nosotros vamos a utilizar estos dos deditos de aquí, ¿sí? Nuestras manos están así, vamos a utilizar estos dos dedos, ¿sí? Cuando diga palo. Cuando diga palito, nuestros dos dedos de los extremos, ¿sí? Y cuando diga utilizamos nuestros dedos de acá, ¿sí? Vamos a ver cómo está nuestro cerebro, cómo tenemos nuestras reacciones, ¿ya? ¿Sí? Vamos a dar inicio. De pronto yo voy a hacer para ver también cómo ustedes están atentos, ¿no? Cuando diga palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, Vamos a hacer rápido, ¿sí? Listo, a la cuenta de 3, vamos a iniciar, ¿ya? 1, 2, 3. Palo, palo, vamos a hacerlo despacio, ya para que usted lo vaya entendiendo. Palo, 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 palito, palito, este es D, ¿no? Vamos otra vez. Palo, 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 palito, palo, palo, palito, ya, ahí sí. Vamos a hacerlo más rápido, ¿ya? Para que ahora sí nos despertemos, ¿ya? Palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, palo, palito, palo, listo, ahora sí. ¿Alguien quiere cantar? ¿Quiere cantar para ver cómo nos va? ¿Alguien de aquí? Vamos, ¿alguien de aquí voluntario o voluntaria? No, yo voy a cantar. A ver, vamos ahí. Ya. Palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, Muy bien, bravo, muy bien, ¿sí? Esto les dejo para que ustedes vayan practicando después, ¿sí? Para que ustedes lo tomen como, en este caso, pues, algo que les va a ayudar como eh, un momento donde ustedes pueden desestresar a sus estudiantes, un momento de pronto donde ustedes estaban dando una clase y de pronto necesitan tomar esa pausa activa.
¿Sí? Entonces, esto yo lo puedo utilizar, lo podemos trabajar, puedo hacer diferentes dinámicas, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla, vamos a retomar el tema donde les había, en este caso, o teníamos que continuar. Permítanme un segundito. Listo. ¿Ya? Entonces, vamos a esta parte de aquí, descubrimientos más importantes, la plasticidad cerebral. ¿Sí? No sé si se puede observar correctamente, si se puede observar correctamente, por favor, me ponen una reacción. Dice, no se puede observar, está en negro. La Me, pantalla. me confirman si esto les sale así para volver a compartir. ¿Existe ese problema, por favor? Sí se puede observar, ingeniero. ¿Ya? ¿Todos sí se puede observar? Sí, sí. Ya. Listo, voy a iniciar Ingeniero, entonces. no puedo observar. Ayúdeme con eso, por favor. Sale la pantalla negra. A ver, deme un segundo, déjame verlos otra Por vez. favor. Ya, de pronto usted está en la parte de pronto, permítame un segundito, aquí estoy bien, ya, compartir pantalla. Y vamos con esta pantalla completa. Listo. Ya, si le sigue saliendo de pantalla negra, por favor me confirma. Lo que vamos a hacer es buscar dónde está su pantalla completa, porque de pronto usted está en la parte de cámaras, de pronto, si no me equivoco, por eso le sale negra, ¿ya? ¿Me confirma si ella puede ver, por favor, Fanny? Sí, Lince, ya se puede ver ahí, sí, gracias. Ya, listo, muy bien. Entonces, aquí algo importante que habíamos hablado sobre la plasticidad cerebral, y aquí menciona algo muy importante. La neurociencia ha demostrado que el cerebro es altamente maleable y capaz de cambiar a lo largo de la vida en respuesta a la experiencia. Esto sugiere que los enfoques educativos pueden influir en la estructura y función del cerebro. Como les decía, viene a realizarse o viene a ser de la siguiente forma. Por eso es importante, no sé si aquí tengo profesoras parvularias, es importante lo siguiente, que ustedes, si tienen, en este caso estudiantes, tienen, llamémoslo así, niños que recién están empezando o que ustedes están formando, ustedes puedan trabajar de manera correcta con ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto viene a ser, les doy un ejemplo en ingeniería. Cuando yo estoy o voy a realizar una casa, es importante que los cimientos, las bases estén correctamente realizadas, realizado un buen cálculo donde no exista de pronto un error. Si yo quiero realizar un edificio de 3 pisos que esté, en este caso, diseñado para 3 pisos, si yo voy a realizar un edificio de más pisos, también esté correctamente diseñado, para no tener problemas de que de pronto yo diseñé un edificio de 3 pisos, pero por allá dijeron, no, no importa, hagámosle uno de 6 pisos, y al hacer de 6 pisos pueda caerse. Lo mismo ocurre con los niños. Si usted en este caso forma de manera correcta, instruye de manera correcta a un niño, le enseña de manera correcta, desarrolla correctamente también su cerebro. Y estas bases, al desarrollarle desde niño, estas bases me van a funcionar durante toda su vida hasta su edad adulta, y obviamente quiere decir que lo he ido formando de manera correcta. Recuerde que aquí les decía que el cerebro es maleable, quiere decir que nosotros podemos en este caso trabajar, en este caso en nuestro cerebro, en diferentes eh, formas, también en nuestras costumbres que nosotros tenemos. Y podemos irlo cambiando y dar respuesta a ciertas experiencias. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos en la parte educativa, también cómo nosotros podemos influir en nuestros estudiantes, cómo nosotros podemos dejar una marca en ellos, que en este caso ellos recuerden y digan, ok, gracias a este profesor aprendí
a sumar, aprendí a restar, aprendí a multiplicar, aprendí por este método, me gustó este método, me gustó este otro método, aprendí también a realizar ciertos ejercicios. Yo, por ejemplo, les podría decir, he aprendido de mis maestros que hasta ahora no me olvido. Por ejemplo, había un maestro que decía, es importante que sepan saludar. No importa si en este caso no les responden, lo importante es que ustedes dejen esa marca, ese saludo, que las personas les conozcan de esa forma y van a conocer también su grado de educación, ¿sí? Entonces tenía otros maestros que de pronto me enseñaron la parte técnica. Decían, ok, esta es la parte técnica, esta máquina se maneja de esta manera, ten cuidado al manejar esta máquina, es importante que tengas ciertas precauciones. Y estas precauciones que te doy es porque son importantes y te pueden ayudar a mejorar y a cuidar tu salud. Por ejemplo, el manejo de un taladro cuando estaba en el colegio, el manejo de una moladora. Entonces, todo esto de aquí, ¿cómo hacerlo? Entonces, también los niños, ¿cómo puedo influir? Ok, para desarrollar tu cerebro, de pronto también puedo hacer juegos como el ajedrez, como armar el cubo Rubik, etcétera. Y de esta manera también yo puedo generar en ellos curiosidad para que ellos puedan, en este caso, pues, tener más, en este caso, iniciativa y también por medio del juego, que es algo muy importante. Y cuando un niño va creciendo es importante el juego, ¿no? Porque se va desarrollando y también aprende, ¿no? Entonces, cuando hablo también, vamos al siguiente punto, cuando hablo de aprendizaje y memoria, nos menciona que la investigación en neurociencia ha identificado mecanismos claves detrás del aprendizaje y la formación de la memoria. Comprenden procesos que pueden ayudar a diseñar métodos de enseñanzas más efectivos que aprovechen, en este caso, mecanismos para mejorar la retención y comprensión de material. Por ejemplo, cuando yo hablo de la memoria, ¿qué puedo yo en este caso tener como percepción en mi memoria? ¿Qué puedo hacer, perdón, para mejorar mi memoria? Yo les decía, para mejorar la memoria en nosotros o también en los niños, adolescentes, es importante aprender un nuevo idioma, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo me propongo aprender un nuevo idioma, ¿qué es lo que hago? Necesito aprenderme ciertas frases, ciertas palabras. Por ejemplo, yo les decía a ustedes, me gusta mucho viajar. Entonces, si yo viajo a Japón, tengo que aprenderme por lo menos cómo se dice en japonés hola, cómo puedo saludar, cómo puedo decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, cómo puedo decir por favor, cómo puedo realizar un pedido, ¿sí? Entonces las palabras más claves cuando yo comienzo a memorizarme me quedan ahí, comienzo a escuchar también, cuando yo escucho comienzo a decir, ah, así ha sido la pronunciación, estaba equivocado en cierta pronunciación, pero ha sido así. ¿Por qué? Porque ya escuché no solo a uno, escuché a dos, a tres personas, cómo ellos en este caso utilizan ya sea su entonación o su forma para poder en este caso comunicarse, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar mecanismos para mejorar la memoria. Entonces, ok, voy a jugar el ajedrez. El ajedrez, para poder jugar esto, necesito realizar movimientos de ciertas piezas, pero para poder realizar el movimiento de ciertas piezas necesito memorizarme cómo se mueve el caballo, cómo se mueve la reina, cómo se mueve el rey, cómo se mueve en este caso una torre, etcétera, etcétera, o cómo se mueve en este caso un peón, ¿no? Que existe en este juego. ¿Cuántos pasos da? Doy a la derecha, a la izquierda, y ahí viene mi memoria y digo, no, este movimiento ya lo hice, me resultó, puedo hacer este movimiento y lo puedo utilizar también en este caso, la parte espacial, ¿no? Ya utilizo varias inteligencias, ya me comienzo a graficar, a dibujar. Y muchos de ustedes, o mejor dicho, en la ingeniería, cuando uno está en la ingeniería y dice a un cliente, mire, necesito una casa que se pueda observar, que se pueda ver, que tenga ventanales, que tenga cierta altura. Entonces, uno como ingeniero dice, ok, me estoy imaginando lo que él me quiere decir, lo plasmo en un dibujo y ese dibujo le indico al cliente. El cliente me dice, exactamente, eso es lo que quería y eso es lo que quiero y eso es lo que necesito que me haga. Sí, entonces, eso es realmente cómo nosotros podemos también mejorarla, tanto en el aprendizaje, en la memoria, haciendo que ellos también se imaginen, que piensen. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, a un estudiante, a un niño,
¿Cómo te ves en futuro? ¿Cómo crees tú que sean los carros del futuro? ¿Cómo crees tú que sean los aviones del futuro? ¿Cómo crees tú que sean el transporte en el futuro? Entonces ellos pueden darse ciertas imaginaciones, ya sea que ellos vieron en alguna película, en algún dibujo, etcétera, etcétera, ¿sí? El desarrollo cognitivo. Cuando yo hablo del desarrollo cognitivo es muy importante porque la neurociencia va arrojando luz sobre cómo se desarrollan las habilidades cognitivas a lo largo del tiempo, desde la infancia hasta la etapa adulta. Esto puede informar las prácticas educativas para adaptarse, mejorar ciertas necesidades de los estudiantes en diferentes etapas de desarrollo. ¿Sí? Entonces, también aquí es importante cómo nosotros podemos en ellos sacar ciertas habilidades. ¿Qué habilidades ellos pueden tener? ¿En qué son, en este caso, mejores? Si son en la parte de pronto técnica, si ellos de pronto les gusta más la parte práctica que la parte teórica y cómo nosotros también podemos ir, en este caso, también en ellos observando, viendo este tipo de reacciones. Algo que a mí me ha impactado, que me ha gustado, por ejemplo, en países desarrollados como lo es China, como lo es Finlandia en la parte de educación. En Finlandia tienen ellos un profesor que va trabajando desde que inician hasta que finalizan. ¿Y por qué es importante que este profesor inicie y finalice con ellos? Porque realmente él es el que va conociendo ciertas falencias, ciertas habilidades, ciertos, en este caso, características que ellos pueden tener y que pueden ir mejorando o se puede ir desarrollando en ellos, ¿sí? Por eso, en Finlandia, la educación es buena, es una de las mejores, porque realmente este docente es el que trabaja mucho en ellos, el que puede también o el que conoce también mucho de la parte emocional, la parte social, cómo ellos se van desarrollando, cómo ellos se desarrollan y cómo también puede él, ejemplo, si ven un X estudiante un problema, cómo él puede ayudarle para que resuelva ese problema. Eso es lo que realmente se hace en estos países. No es que el docente le va a dar resolviendo el problema, sino que él le guía a resolver. Ejemplo, si tiene un problema económico, que en estos tipos de países es un poquito difícil la parte económica de que tengan problemas porque son países desarrollados donde la educación se invierte, donde ellos tienen muchos beneficios y también donde tienen salarios competitivos. Entonces, un ejemplo que de pronto tienen un problema económico, ¿cómo pueden ellos también trabajar o ser en este caso autosustentables, ¿no? Que, por ejemplo, esto sucede en Japón. En China, los mismos niños son los que realizan juegos para otros niños de cada de nuestros países. Por ejemplo, en China, en Japón, ellos crean, por ejemplo, los relojes que acá los utilizan, los digitales, ellos los arman, ellos los van desarrollando, ellos son los mismos que ensamblan. Entonces, esto es lo que realmente se necesita para que un niño pueda ir desarrollando toda esta parte de aquí, desde la plasticidad cerebral al aprendizaje y memoria y en su desarrollo cognitivo, cuando también tenemos la práctica, ¿no? Por eso les decía hace un momento, proyectos interdisciplinarios, donde ellos puedan palpar ciertas cuestiones, donde ellos puedan realizar ciertas funciones, etcétera, ¿sí? Cuando yo hablo también de la atención y la emoción, es muy importante que nosotros podamos atender ciertas necesidades de nuestros estudiantes y también trabajar sus emociones. ¿Cómo yo puedo trabajar la atención? Por ejemplo, veo a un chico que está desanimado, que no tiene las mismas ganas que el resto, que de pronto dice no, no puedo, no quiero y siempre trata de estar de manera negativa y tengo ya una tensión. ¿Cómo puedo llegar a él netamente si tengo la confianza, si de pronto puedo realizar algún tipo de trabajos con él para que pueda en este caso tomar interés y tener esa misma emoción? Puede ser que viene con problemas de familiares, perdón, problemas
de bullying también que se puede dar. Entonces, todo este tipo de situaciones es importante, ¿no? Entonces, la investigación en la neurociencia ha demostrado la importancia de la atención y las emociones en procesos de aprendizaje. Estrategias que captan la atención de los estudiantes y fomentan un ambiente emocional seguro y positivo. Pueden mejorar el rendimiento académico, como les decía. Si existe el bullying, si existe en este caso alguna forma negativa o alguna reacción de sus compañeros, por ejemplo, y esto sucede muy a menudo, hay estudiantes que de pronto se equivocan, hay estudiantes que de pronto dan una respuesta incorrecta, entonces el resto comienza a burlarse, a hacer mofa de él o hacerle bullying. Entonces también cómo nosotros podemos dar esa atención inmediata, dar esa emoción y que ellos estén seguros que así se equivoquen, si tienen una respuesta negativa, pues den esa participación, puedan participar y obviamente nosotros también como docentes, cómo podemos actuar en base a una respuesta negativa o incorrecta a que podamos inducirle a la parte o a la respuesta correcta, ¿sí? Entonces también de nosotros depende cómo trabajar, cómo actuar y qué estrategias utilizar. Cuando hablamos de diversidad de aprendizajes, aquí hablamos de las inteligencias múltiples, ¿no? Pero en neurociencia también nos puede ayudar a comprender la diferencia o diferencias individuales en el aprendizaje, como en este caso variaciones en estilos de aprendizaje, cómo van captando ciertos estudiantes ciertos temas. De pronto puede ser que en lenguaje les va muy bien, en historia les va muy bien, en matemática de pronto tienen cierto problema. Entonces también cómo puedo actuar con ellos si existe ese tipo de problemas. De pronto puede ser que él entiende de manera escrita ciertas cuestiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo ir trabajando? También las capacidades cognitivas y las necesidades educativas especiales, ¿sí? Entonces, esto puede informar enfoques educativos más inclusivos y también personalizados. Lamentablemente en nuestro país no existe, perdón, en nuestro sistema educativo fiscal no existe, como les decía, pues un profesor que esté eh, ahí con el estudiante o llamado profesor sombra, que realmente son instituciones, por ejemplo, particulares como lo es el Colegio Americano, el Leiden, el CEG, que son colegios donde realmente si hay un cierto problema o dificultad de aprendizaje de X estudiantes, existe un profesor que está ahí, en este caso de manera permanente hasta que el estudiante pueda adquirir esos conocimientos. ¿Sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor. Me encantaría saberlo. Señor ingeniero, buenas noches. Justo usted está hablando de la profesora Sombra. Yo hace un mes entré a trabajar con un niño que tiene autismo grado 1, pero la verdad que me cuesta un poquito llegar a él porque él no, bueno, no sé cómo trabajaba la maestra anterior, pero a él no le interesa nada. Entonces yo trato de incentivarle con el juego, le doy cosas que le pueden gustar a él, pero él lo que hace es coger y aventar las cosas y llora mucho. Entonces quisiera saber cómo llegar a él porque realmente sí me preocupa un poquito. No sé si me puede ayudar en ese aspecto, por favor. Ya. Cuando nosotros hablamos de tanto de la parte, regresando acá otra vez, eh, justamente, permíteme un segundito. Cuando nosotros hablábamos de lo que era tanto la plasticidad cerebral y, y dependiendo en este caso de los niños o el niño que tenga, es importante también, yo les decía, cómo nosotros podemos trabajar con ellos tanto o influir en ellos, ¿sí? Muchas de las veces, a veces como profesores, nos tocan situaciones un poquito, llamémoslo así, complejas. ¿Por qué? Porque puede ser que al momento de nuestra clase existe la predisposición de estudiantes y en este caso, pues, indisposición, ¿no? Cuando existe la indisposición, pues, yo les decía, en ciertos colegios existen este tipo de maestros. ¿Por qué? Porque ahí lo que se hace es X estudiante
enviarlo con X profesor para que lo nivele, para que pueda trabajar con él ciertas cuestiones, y ahí también trabaja la parte de las emociones, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos, de ejemplo, un salón de 15 estudiantes y tenemos un niño X que necesita mayor atención o mayor, en este caso, seguimiento, existe o podemos utilizar métodos, por ejemplo. Y aquí yo le decía una vez a un profesor o profesora, perdón, que me decía, mire, estoy en la parte de ciencias naturales, les hablo de los animales, pero no me entiende. Y le decía, ¿y cómo está usted hablando con ellos? No, dice, simplemente lo que hago es, porque en la institución donde trabajo no existe proyector, no existe nada de eso, lo que trato es de eh, dibujarles en el pizarrón, y a veces mis dibujos no son tampoco tan claros. Y le decía, ¿ha tratado de utilizar láminas? Me dice, láminas, la verdad no he tratado de utilizarlo porque en el lugar donde estoy mis recursos también son limitados. eh, no los he podido hacer. Entonces yo le decía, sí es importante cuando nosotros trabajamos o vamos con este tipo de niños, sí es importante que nosotros podamos también utilizar más que todo figuras que ellos puedan observar. Y aún más si tengo un niño con cierto grado de aprendizaje, donde él pueda observar, pueda ver. Y le decía, también depende de nosotros, de nuestro compromiso, porque lamentablemente si la institución o el lugar donde estoy no me aporta, también depende de mi parte como docente, qué es lo que yo puedo aportar, qué es lo que yo puedo también dar. Le decía, ¿usted ha intentado alguna vez disfrazarse? Si está hablando de los animales, ¿ha intentado disfrazarse de pronto de algún animalito? Y me decía, no, pero voy a intentarlo. Cuando ella después me dice, mire, lo intenté, me disfracé, lo hicimos. Y cuando yo me disfracé, el niño que tenía el problema comenzó él mismo a decirme los sonidos como eran. Por ejemplo, de una vaca, él sabía el sonido de una vaca. Entonces me decía, tenía razón, lo que él faltaba era que también me disfrace y me tocó disfrazar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es cuando nosotros utilizamos el diseño universal del aprendizaje, cuando nosotros también nos tenemos que involucrar dentro del papel o nos tenemos que ir en este papel. Por ejemplo, en la parte técnica como docente, yo tengo también varios estudiantes que en este caso tienen cierta dificultad específicamente en la parte de lectura, en la parte de razonamiento numérico, pero en la parte práctica ellos son eficientes, son muy didácticos, muy dinámicos. Y justamente yo también tenía que hacer un cálculo con ellos. Cuando yo iba a hacer un cálculo con ellos, me decía, ¿sabe qué, profe? Pero yo no sé multiplicar. Cuando yo me fui a la parte de conocer un poco más de que no saben multiplicar, ya había el problema que muchos estudiantes no se sabían las tablas de multiplicar, estando ya en segundo y tercero de bachillerato. Entonces vino mi preocupación y dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se olvidan o por qué realmente no lo saben, ¿no? Entonces decía, pues en la época, y aún mucho más la época atrás, tenían que saberse de memoria y a rajatabla, porque si no se sabía de memoria, venía el castigo, ¿no? Ahí era pues el conductismo, ¿no? Conductismo era, ¿no? Donde si no sabía, el profesor le daba un reglazo, el profesor creo que les lanzaba el borrador, el profesor creo que decía la letra con sangre entra, ¿no es cierto? Entonces, esa era la educación antigua, ¿no? Donde el profesor era el que tenía la razón. Si es que algo se equivocaba el profesor y el estudiante decía, mira, y se equivocó, el profesor tenía hasta la capacidad de lanzar el borrador por metido, ¿sí? Hoy en día, los estudiantes, por eso les decía el día lunes, se ha vuelto el mundo al revés. Ahora, si usted se equivoca, el estudiante viene a usted y lo desbautiza por poco más si usted se equivoca, ¿sí? Entonces, pero si el estudiante se equivoca y usted quiere decirle algo, pues está violando los derechos del estudiante, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo trabajé con ellos? Le digo, a ver, vamos con series. ¿Se acuerdan de sumar? Sí, profe, algo, en tal caso con los deditos. 2 más 2, 4 más 2, 6. Y ahí era a poco más cantando la canción, ¿no?
que dice 2 más 2, 4, 4 y 2 son 6 y esto de aquí. Cuando ellos dicen, vea, ahí sí entendí, pero les dije, no se preocupen, vamos a ver un método más práctico, más fácil. Y les decía, cuando ustedes van a hacer la tabla del 7, vamos a empezar desde acá, vamos a escribir de esta forma, de esta manera. Espero hacerlo con ustedes el... Permítanme ver si puedo hacerlo en este momento para que más o menos ustedes me entiendan y se pueda hacer esta clase un poquito dinámica y pueda llegar a la respuesta que me estaba pidiendo la compañera. Sí, denme un segundito. Voy a tratar de utilizar la pizarra de aquí. Me permiten un segundito, a ver si me permite realizar pantalla. Listo, vamos a ver si puedo utilizar una nueva pizarra, presentar pizarra. Ya, un segundito. Ya, no sé si se puede observar ahí, me confirman si se puede ver ahí. No, no se puede ver. ¿Ahí se ve? No, no se ve. ¿Me confirman los demás si se ve lo que estoy haciendo? Está Sí, la está pantalla, sí. rayando. Sí se ve, sí se mira la pantalla. Ya, un segundito, solo déjenme ver si... Ya, enseñar que aquí tengo un problema. Ya, por ejemplo, vamos con la tabla del 7, ¿ya? Yo les decía a los chicos, no se preocupen porque ustedes ya están por salir del colegio y a esta altura ponerles, a mandarles a que se repasen las tablas de multiplicar, estaremos en problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía la tabla del 7, 7 por 1, 7 por 2 y les estaba dibujando de esta forma, ¿no? Me disculpan Ingeniero, yo que no, disculpen, yo no puedo ver. Me salió que no tengo acceso a la pizarra. me confirman si los demás pueden ver, por favor. Sí, sí, Sí sí se puede ver que sí se puede ver memoria, pero vacía. 7 por 2, 3, 7 por 4, 7 por 5. Ah, ya, perfecto. Entonces, por favor, me ayudan revisando que igual no estén en la parte de ustedes compartir pantalla, de pronto minimícenlo un poco, están en un poquito más o están afuera de la pantalla que yo estoy compartiendo de pronto para que les puedan ustedes observar, ¿sí? Me disculpan que por eso no quería dibujarles porque el pulso con el mouse sí es un poquito complicado, no estoy con mi lápiz óptico, entonces sí es un poquito complicado hacerle ahorita de manera improvisada porque ni siquiera estoy con mi mouse, sino con la parte táctil de mi computadora, ¿eh? Y 7 por 10. Les decía, miren chicos, no hacía falta que ustedes se aprendan de memoria. ¿Por qué? Me decía, ok, dice, porque yo tengo problemas, me decía, mire, yo tengo problemas de esto de aquí. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, es lo que ustedes se aprendieron, ¿no? Entonces yo les decía, miren, chicos, tranquilos, vamos a hacer lo siguiente. Y ellos decían, ok, acuérdense, ¿en qué tabla es esta? La del 7. Voy a empezar con el 7, les digo, ya, ok, va el 7. ¿Qué pasa si yo sumo 7 más 7? Me decían, ok, 7 más 7 es 14. Eso es lo facilito que tenían, ¿no? Y de ahí decía otra vez, 7 por 3, 21. ¿Qué tengo que hacer? Sumarle 7. Y así sucesivamente. Entonces, para ellos decían, ok, esta parte de aquí está entendido, profe, pero nos puede ayudar una forma más práctica, más fácil que se pueda entender, porque esa es la que no me acuerdo, me decían. Entonces, lo que yo les decía, miren, para nosotros poder realizar esta tabla del 7, si usted no se acuerda o usted no sabe sumar 7 más 7 más 7 más 7 más 7, voy a hacer de la siguiente forma. Y espero con esto pues se queden grabados, les decía a ellos, ¿no? Ellos me decían, sí, profe, a ver, enséñanos de esa forma. Entonces voy a dividir, les dije, voy a dividir justamente aquí, lo voy a dividir con una línea, voy a dividir otra línea acá, y le voy a dividir la otra línea que está acá en el 9, cada 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, ya, profe, ahora sí, ¿qué va a hacer?
Porque hasta ahí está fácil. Les dije, ahora sí, voy a poner el 0, el 1, el 2. Eso sí han de saber poner, les dije, ¿no? O sí saben contar. 0, 1, 2. Eso sí sabemos, profe. Ahora sí, voy a empezar otra vez, les decía aquí. Desde aquí voy a empezar con lo siguiente. Voy a ponerle otra vez el 2. ¿Y por qué le pongo el 2? Si ustedes ven aquí, empecé el 0, el 1, el 2. Al siguiente que viene acá yo le voy a poner también 2. ¿Por qué? Porque es la continuación de esta parte de aquí. Le voy a poner 2. ¿Qué número sigue? Me decían, ah, profe, sigue el 3. ¿Qué número sigue en secuencia? El 4. ¿Está fácil o difícil? Hasta ahí está fácil. ¿Qué hice acá arriba? Repetir este 2. Acá abajo, ¿qué tengo que hacer? Otra vez voy a repetir el número 4. Sí, entonces me dijo, ok, vamos a poner el 4. Y verán que la tabla del 7 es la más un poquito compleja de mostrarles a los chicos de esta forma. Entonces les digo, el 4. ¿Qué número sigue? El 5, profe. ¿Qué número sigue después? El 6. Listo. Hasta ahí, fácil o difícil. Me decía fácil, no tiene ningún grado de dificultad. Ahora, ¿qué es lo que ven aquí? Yo les decía, chicos, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? ¿Qué línea puse aquí? Esta es la línea 1, ¿no es cierto? Entonces viene la línea 1. ¿Qué línea es esta que está acá? La línea 2. ¿Qué línea es esta que ustedes ven acá? La línea 3, 63. Ah, ya, está fácil, me decían, ¿no es cierto? Hasta ahí no hay ningún grado de dificultad. ¿Sí? Si usted comprueba y después decía compruebe con su calculadora. 7 por 9, 63. ¿Cómo saqué este 3? Recuerde que lo dividí en 3. ¿Por qué lo dividí en 3? Porque tengo 1, 2, 3. Tengo después 4, 5 y 6. Tengo 7, 8 y 9 múltiplos de 3. Por eso hice esto. Y el 10, 7 por 10, le dije ya, pues el 7 por 10 no me pongan porque 7 por 10 es obviamente 70, ¿no? Simplemente aumento un 0. Entonces, ahora sí, ¿qué número viene ahora? ¿Qué número viene ahora? Decían, chuta, ahí sí ya no sé, pues ¿qué número le ponemos? Me decían, ¿no? ¿Qué número es el que yo puedo poner aquí? Yo les decía, tranquilos. El número que yo voy a poner aquí es el siguiente. ¿Qué número termine acá? ¿Qué número termine aquí? El 3 me dijo. Ahora sí, entonces el número que termine aquí viene acá. ¿Qué número sigue? El 4. Perfecto, es una secuencia. ¿Qué número sigue? ¿Qué número sigue? Me decían ellos del 5, pero yo les decía, tengan en cuenta algo. Empecé desde aquí, ¿no es cierto? Desde este, donde está la división. Entonces, aquí también el 1, el 4. Después del 2, ¿qué número sigue después del 4? Me decían el 5. ¿Por qué inicié esto? No se olvide que siempre voy a iniciar de esta manera, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, tengo el 4, tengo el 5. ¿Qué número sigue después? Ah, profe, sigue el 6, de abajo hacia arriba, 6. ¿Sí? Empecé acá el 3, ahora viene el 6. Empecé aquí el 2, el 5. Empecé el 1, es ahora el 4. ¿Qué número terminé acá abajo? Ah, profe, terminó el número 6. ¿Qué número sigue entonces acá? El 7. ¿Qué número sigue después? El 8, ¿no es cierto? El 8. ¿Qué número sigue después? El 9. Completé la serie, lo he completado. Esta es la tabla más complicada que se puede demostrar de esta forma. ¿Sí? Entonces ahí sí decía, ah, sí, ahí sí salió 7, 14, 21, 28, 7 por 5, 35, 7 por 6, 42, 7 por 7, 49. Ah, ya, entendí. ¿Tengo que memorizarme? Ya no tengo que memorizarme, les decía. Si ustedes se olvidó, simplemente ¿qué hago? Divido en 3 partes esta tabla. ¿Qué es lo que hago? Empiezo desde el 0. 1 y 2. Donde hice la división, vuelvo a poner el número que terminó anteriormente, el 2, 3 y 4. ¿Qué número sigue después? El 4, 5 y 6. Hasta ahí terminé una secuencia. Terminada esta secuencia, donde se repite estos números de aquí, ¿qué número me sigue? El número 1. ¿Qué número sigue donde se repitió la secuencia, donde se terminó? El número 2. ¿Qué número seguiría al final de acá de la secuencia? El número 3. 1, 2, 3. Ahora, desde arriba hacia abajo, otra vez, terminé en 3. ¿Qué número sigue? El 4. ¿Qué número sigue? El 5. ¿Qué número sigue? El 6. Otra vez, de arriba hacia abajo. ¿Qué número sigue después del 6? El 7. Después del 7, ¿qué sigue? El 8. Después del 8, ¿qué número sigue? El 9. He terminado mi secuencia. Y esa es la demostración que yo les decía. Obviamente para ustedes les va a resultar un poquito difícil porque esta es la tabla más complicada que se puede demostrar de esta forma o que se puede
En este caso, pues hacer para que el estudiante diga, ah, me gustó esta forma que aprenderme de memoria, ¿sí? Eso es lo que yo les podría decir o podríamos de pronto realizar cuando nosotros tenemos que trabajar con ciertos o con cierto grupo de estudiantes. ¿Por qué hice esto o por qué les demostré de esta forma? Es para que ustedes entiendan o vean que a veces me toca convertir o realizar algo que de pronto a ciertos estudiantes se les complica o se les ve difícil de pronto aprender, ¿sí? Entonces, por eso les decía, depende el método que usted utilice, depende la forma que usted utilice. Si de pronto yo voy a hablar de matemática, ¿qué es lo que hago? De pronto me tocará utilizar ciertas herramientas, ciertos elementos para de pronto entender mejor. Ejemplo, puedo usar la suma con números de pronto hecho en FOMIX, puedo utilizar igual signos hechos en FOMIX y de esta manera, 4 más 2, ellos me den una respuesta. 4 más 1 me den la respuesta hasta que ellos vayan adquiriendo cierto conocimiento. Cuando ellos ya ven, ya saben identificar, yo puedo utilizar pizarrón, puedo utilizar un cuaderno, puedo utilizar diferentes elementos o dibujos que ellos puedan adquirir o también mejorar su adquisición en este tipo de conocimientos. Animar, es muy importante siempre animarles. Ahora, para animarles también depende de usted qué tipo de dinámica, qué tipo de, en este caso, recursos pueda usted utilizarlo, ¿no? Una dinámica es muy importante, una pausa activa es muy importante. Como usted les decía, vamos a usar nuestras manos para poder, en este caso, utilizar esta música, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría, en este caso, resumirle un poco para poder trabajar con diferentes tipos de estudiantes en este caso, pues, y que puedan adquirir este tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, vamos con la parte de la neurociencia y la educación, una puerta abierta hacia el desarrollo humano. Desafíos de la neurociencia. El cerebro tiene una capacidad de adaptación durante toda nuestra vida que ya habíamos visto, conocida como plasticidad cerebral. Les había dicho que nuestro cerebro es maleable, que podemos trabajarlo, que podemos ir cambiando, moldeando ciertas cuestiones y también adquiriendo nuevos conocimientos responsable de que este órgano se remodele y adapte continuamente a partir de las experiencias que vivimos y de lo que aprendemos. Y esto de aquí también ocurre si usted conoce o usted sabe, por ejemplo, existen las Olimpiadas especiales. Hay chicos especiales eh, que en este caso también ganan o van al deporte y lo realizan. Obviamente con ciertas, de pronto, limitaciones que a veces tienen ellos, pero también cuando ellos se les va adaptando o se les va trabajando, que sí pueden, que sí lo pueden realizar. Si ustedes han observado, no tengo aquí un video para indicarles en este momento, pero cuando ustedes pueden ver, a veces nuestra limitante es el miedo, pero cuando perdemos ese miedo, realmente pues es posible y muchas de las veces hay personas que realmente a veces de su enfermedad, del dolor o de ciertas cuestiones que tenían, por ejemplo, hay personas que de pronto quedaron con problemas de caminar, con problemas en eso, pero por medio de ciertas estimulaciones en su cerebro o en su cuerpo, han vuelto a caminar, ¿sí? Entonces eso también es del poder de nuestra capacidad, de nuestro cerebro, que de pronto otra vez está adquiriendo esa movilidad, ¿sí? Espero poder tener ese video y poderles compartir que realmente a veces nuestro cerebro o el cerebro es lo más maravilloso y también a veces lo más complicado de entender porque hay personas que han perdido su movilidad, pero por medio de estímulos, por medio también de que ellos han trabajado otra vez de nuevo, pues han podido tener otra vez movilidad en su cuerpo en ciertas partes, ¿no? Y que hoy en día también se está trabajando o se está realizando, por ejemplo, personas que pierden las manos, pierden las piernas, crear... en este caso, por medio en este caso, la mecatrónica, crear brazos, manos, donde no se muevan solas o con un control, sino directamente desde el cerebro, ¿no? Entonces, toda esta tecnología, todo esto se está realizando, existe ya y se están también realizando pues en personas que han perdido o han tenido que amputarles sus manos, sus
piernas y realmente pues se está realizando esto, ¿no? Obviamente son por medio de sensores, son por medio de conectores que van directamente al cerebro y que eso es lo que hoy en día se puede hacer con la ciencia, con la medicina, con la nanotecnología, ¿no? Aprendemos más y mejor en interacción y cooperación social, porque el cerebro está diseñado para vivir y convivir en sociedad. Cuando usted va con otras personas, ya sea por el diálogo, por la experiencia o la interacción mismo, o cuando dicen hagamos un trabajo cooperativo, y aquí viene esto, ¿no? Que hay que hacer trabajos cooperativos con los estudiantes, que interactúen. Entonces ahí es cuando usted también comienza a aprender, ya sea por convivencias, ya sea por medio de, de otras personas, usted también aprende, ¿no? Un nivel alto de estrés provoca un impacto negativo en el aprendizaje y esto obviamente ya es comprobado, ya sea que el estudiante o el docente tiene estrés. Si el docente tiene estrés, es complicado que él pueda compartir su conocimiento, que él pueda compartir, en este caso, su cátedra, su materia de manera correcta. Si el estudiante tiene estrés, se le va a hacer imposible o se le va, en este caso, pues a complicar aprender o tener nuevos conocimientos. Las emociones y el estado de ánimo afectan de manera positiva o negativa al cerebro y sus funciones. Como les había ya mencionado, si nosotros pensamos negativamente que no puedo, que no lo puedo realizar, que no soy bueno para eso, que no me gusta, no me gusta y no me gusta, si ya tengo esa negatividad, lamentablemente, si mi estado de ánimo está mal, va a afectar mucho a que mi cerebro pueda, en este caso, funcionar y adquirir estos conocimientos. Las experiencias, tanto directas y multisensoriales, proporcionan que las personas puedan aprender mejor. Por eso es importante que ustedes o que cada uno de nosotros, cuando hagamos también una pausa activa, podamos darles experiencias directas al tema que estamos trabajando. Cuando yo le doy una experiencia que me pasó y que está ligada al tema, realmente el estudiante va a decir, ah, ya, perfecto, me sirve para eso y quiero tomar interés y me está interesando esta clase de aquí, ¿sí? Los ejercicios y en este caso el movimiento están conectados también con el aprendizaje. Es muy importante el juego, es muy importante la interacción que se pueda realizar, que se pueda conectar también con los estudiantes y podamos nosotros decir, ok, ¿por medio del juego también se puede aprender? Sí, por medio del juego también podemos adquirir conocimientos. La música, aquí hablábamos, la música, el arte, en este caso la pintura, lo que a ellos les hace sentir libres, transforma el cerebro y favorece una experiencia más efectiva dentro del aprendizaje. Por ejemplo, si el estudiante yo le quiero dar teoría, le quiero dar en este caso solamente conocimientos teóricos, veo que no tiene ese interés, también voy a irme a la música, ¿ok? Voy a irme a la música y de pronto digo un tema con música. Por ejemplo, también les voy a compartir un video donde se puede trabajar la matemática con música. Por ejemplo, puedo crear o ser el autor yo de ciertas, en este caso, pues, ideas que puedo tener. Y en base a esas ideas, que exista el interés en el estudiante y por medio de este arte, por medio de esto, el estudiante puede decir, ah, ok, así sí entiendo, ¿no? Porque hay estudiantes que dicen, ah, ya, ahí sí entendí. ¿Por qué? Porque de pronto me tocó utilizar otra forma y entendiendo que de pronto el estudiante es visual, que de pronto el estudiante es de pronto poco práctico, etcétera, ¿no? La capacidad del cerebro para guardar información es ilimitada y maleable. Nosotros somos los que nos limitamos. Por ejemplo, quiero guardar cierta información, digo, pero no, pues me olvido. Si yo digo me olvido, obviamente va a pasar un momento donde usted se va a olvidar o no va a recordar correctamente, ¿no? Entonces, tiene una capacidad ilimitada y también pues podemos, como les había mencionado, adaptar a diversas circunstancias. ¿Ya? El problema que nosotros tenemos también aquí, o los problemas más importantes, son factores como la alimentación. Si no estamos o no tenemos estudiantes bien alimentados, la calidad del sueño también. Recuerden que hoy en día también estamos perdiendo esto de no tener una costumbre de tener nuestras 8 horas de sueño realmente, a veces tenemos menos.
eso también puede provocar ciertas alteraciones en nuestros sistemas. Eh, También el entorno socioeconómico, cómo está nuestra parte económica. Y esto ocurre también problemas, ¿no? Tanto familiares, discusiones en parejas, etcétera, por la parte económica, también a veces por la parte cultural. Y obviamente, pues cuando existen ciertas lesiones cerebrales, ya sea por genética o en este caso, pues por algunos trastornos que se pueden dar durante su vida, eh, que pueden ocurrir y que estos factores obviamente limitan a ciertos, adquirir ciertos conocimientos y también a veces cuando existe la parte de la parte económica nos limitamos y no damos solución, ¿no? Entonces nos limitamos a eso y no buscamos soluciones. El estrés, la tristeza, la soledad o una mala condición física también cuando no nos alimentamos bien pueden perjudicar en el funcionamiento, en este caso, pues de nuestro cerebro, a que pueda responder a ciertos estímulos, a ciertas funciones de manera correcta, ¿no? Entonces, todos estos desafíos también nos llevan a nosotros como maestros, como docentes, a ver qué es lo que podemos también o cómo podemos también nosotros tener alertas de que eso está ocurriendo, ya sea en nuestro entorno educativo. Para ya ir finalizando esta clase de hoy, pues cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje según pues lo que hemos visto el día de hoy. Es importante, les decía, provocar emociones en nuestros estudiantes, despertar su atención. Si tengo que llevar algo novedoso, si tengo que, les decía a ustedes, disfrazarme para que ellos entiendan, para que se haga más emotiva la clase, lo haré. Valerse de las artes para fortalecer procesos cognitivos como la música, como el dibujo, como en este caso lo que ellos puedan crear, dejar a su libertad. Convertir el aula en una pequeña comunidad de aprendizaje. Sí, que todos puedan aprender de todos, que nadie tenga miedo a equivocarse, llevar a cabo experiencias multisensoriales y en contacto con la naturaleza. Es importante no solamente en los estudiantes, sino también nosotros como docentes, darnos de ese espacio, ese tiempo para poder tener esa conexión con la naturaleza, practicar lo que es el yoga, que es muy importante para que nosotros nos podamos desintoxicar, o momentos donde nos podemos sentir de manera libre, de manera tranquila, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía el día de hoy a mis estudiantes, ¿dónde es o qué lugar o dónde ustedes se sienten más felices? ¿Dónde es donde ustedes se sienten más felices? Y tenía un sinnúmero de respuestas que yo les dije, nadie va a leer, no me pongan sus nombres. Ellos me decían en el campo, eh, al lado de un río, en la montaña. eh, Decían ellos, el escuchar el sonido de las aves, el escuchar ladrar a mi perro, decían. Entonces, ahí viene la simplicidad también que nosotros podemos eh, conocer, ¿no? Del entorno que nos rodea, ¿sí? Porque a veces nosotros la felicidad o cuestiones así decimos es tener lo que más me gusta. A veces como adultos o como personas dicen, no, pues la felicidad para mí es que tenga todas mis deudas pagadas, que no tenga deudas, que tenga plata, que sea millonario. Y realmente la felicidad está en las cosas, como lo decía pues este presidente uruguayo, se me fue el nombre, la simplicidad de la vida está en lo más pequeño, en lo más mínimo, en escuchar, ¿no? El sonido de un río, el cantar de los pájaros, el poder respirar ese aire fresco de la naturaleza. Eso es, en este caso, lo que a nosotros nos puede liberar de diferentes tensiones y miedos, ¿no? Entonces, como docentes, también palpar la naturaleza, palpar todo eso nos libera, porque realmente, pues, entiendo que a veces la comunidad educativa, los docentes, están llenos de mucho estrés.
tanto en el colegio porque tiene que presentar planificaciones, que tiene que presentar ciertos papeles, cierta documentación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es importante que usted también se libere, que usted también diga, yo necesito ese espacio, necesito también aprender, ir aprendiendo cosas nuevas y también cómo estoy funcionando yo, cómo funciona mi cerebro, cómo está funcionando mi cerebro, cómo estoy yo actuando a ciertos estímulos también, a ciertas respuestas que de pronto nos podemos dar, ¿no? Eso es, en este caso, pues, este día que hemos podido también trabajar con lo que es la neurociencia, la neuroeducación, implica mucho, ¿no? Que implica tanto la psicología, que implica también a la pedagogía, cómo nosotros podemos trabajar y cómo podemos nosotros también entender. Es importante que nosotros nos podamos entender o podamos entender primero nuestro cerebro, podemos entendernos a nosotros mismos para poder entender al resto. Para mí ha sido otra vez un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy esta clase. Gracias por igual conectarse, gracias por su participación. Sé que el día de hoy hemos aprendido algo nuevo. Sé que pues se pueden llevar un buen o ciertas ideas también para ir implementando, que eso es lo ideal. Y pues si tiene alguna pregunta, no sé si aquí tiene alguna pregunta, Alejandra, por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Jonathan, sí, yo te he escuchado atentamente y me parece interesante, novedoso lo que nos indica, lo que nos sugiere. Pero yo te voy a hablar de mi experiencia en el aula, ¿sí? Por ejemplo, yo tuve un caso de una niña esquizofrénica que estaba en tercero de bachillerato. ¿Y qué es lo que pasa? La niña la medicaban. Entonces la niña venía a dormir al aula. Y por más que hablaras con ella, le decía, mi hijita, no, profesora, es que mi madre me da un medicamento que yo pienso que me puedo caer en el bus. Yo no puedo estar bien, solo me da sueño. Entonces, ¿qué es lo que yo te pregunto con la experiencia que usted tiene o los años que ha trabajado? Pero ahora en el aula nos dan a los profesores un alumno con necesidad especial o a veces tienes dos. Yo me pregunto, cuando me prepararon a mí, me prepararon para gente con cociente intelectual normal. Esas son las estrategias cuando te prepararon, estudiaste. Ahí no me dicen, antes habían los colegios, hasta la universidad, para estudiantes especiales o con discapacidad, como le decía. Entonces, ¿yo qué hago? De acuerdo a mi experiencia, que el joven que lo traen al colegio se limita, porque yo no le puedo desarrollar de acuerdo a su problema, de acuerdo a su situación. No creo que los profesores, no sé si alguno tiene la estrategia, un alumno autista de grado 2 de esto, necesita, yo pienso, un profesor especial, porque estudia y se prepara. El aula la tengo que condicionar para ese alumno. Entonces, en medio de 35, ¿qué pasa? Hasta me olvido cuando llego a la clase con mi tema, mi alegría de mi con participo, me voy olvidando hasta ese alumno de necesidad especial. Sí. Tengo un caso de una niña con cociente intelectual del 50%, porque ella tiene una bala en la parte de la cervical. Entonces, ¿qué pasa? La niña no hace nada, la mamá le hace los deberes, la niña está ahí presente, que hoy día tengo sueño, o sea, está sentada, pero no existe como estudiante. Y yo te escucho que hay que preparar el diseño y que le haces el material. No, hay casos especiales que yo pienso, yo sinceramente no aporto nada en el alumno, que se relacione, que nos riamos, que le busque una tareita fácil, pero yo pienso que un padre no aspira a eso, un avance, un desarrollo en el alumno en algo. Entonces, no sé si yo estoy equivocada, pero con eso de la inclusión, hay la parte social, sí, pero no todos los alumnos. Hay casos de casos, ¿sí? La niña esquizofrénica, no sé cómo ya esa niña cociente intelectual, ahorita está en tercer año. Y la mamá lleva los deberes, la mamá es la que está en el colegio. Entonces, la vida práctica es otra cosa, es otra realidad. No sé, yo la verdad que me encuentro
tan, a veces como frustrada. Yo veo a esos chicos y digo, Dios mío, señor, 10 meses sentado aquí y esa niña no ha hecho nada. Ah, sí, la parte emocional, se enamoró, corría atrás del enamorado, la mamá venía y eso era un caos. Todos teníamos que ser policías de esa niña. Si llegó, no llegó, si se fue, se escapó. Entonces yo digo, no, es una situación, yo como maestra no me considero que estoy aportando nada a esa niña, a los alumnos que me ha tocado. Entonces hay otros que tienen grado 1 que trabajan, que tú puedes trabajar, a veces son mejor que los alumnos normales, son más responsables, trabajan bien, no hay nada que decir, ¿sí? Pero con ciertos casos yo me encuentro con limitaciones, o sea, no me siento bien, y tú vas al DC, y le dices, mire cómo llevo este caso, que esto, el otro, hágale una adaptación de inspiración, buscas el internet, copias, no. Yo pienso que el aprendizaje es otra cosa, que el estudiante tiene que vivir sus formas. Yo pienso que para eso se estudia, se mira los casos, y yo sé cómo tratar a ese alumno, hay esa comunicación con el alumno. No sé si te ha tocado alguna vez casos de casos. Yo he tenido autista, he tenido este problema de grado Tourette, he tenido, y el caso de esquizofrenia, he tenido problemas, bueno, auditivos, una niña completamente, problemas visuales, ciega, así escribía, así en la banca. He tenido algunos casos, y yo con todos los casos no me siento que he hecho nada. Muy bien, gracias, mi querida maestra Alexandra. Bueno, eso es lo que en la realidad tenemos, ¿no? Lo que realmente pasa en las instituciones. Y bueno, ¿por qué pasa eso? Lamentablemente, por eso les decía, para que exista cambios en nuestro país, primero necesitamos una gran inversión en la parte educativa. ¿Por qué? Porque se ha limitado, ¿no? Se ha limitado la enseñanza especial a ciertos estudiantes, ciertos chicos. Es, es en este caso interesante, o mejor dicho, cuando hablamos del DUA, cuando se habla del DUA, se puede hablar del DUA, sí, pero en este caso, eh, con estudiantes en las mismas, llamémoslo así, condiciones. Si hay un chico con, en este caso, síndrome de Down, y yo quiero trabajar lo mismo con lo que es un estudiante que de pronto tiene características normales, eh, es limitante y es obviamente, y tiene la razón. ¿Por qué? Porque no puedo trabajar lo mismo o hacerle hacer lo mismo, así yo diga, con el diseño universal del aprendizaje va a hacer lo mismo, no. ¿Por qué? Porque realmente para eso existe, y como les decía, Finlandia se especializa en este tipo de educación, ¿no? Se invierte mucho en educación, se trabaja mucho en la parte de educación, que realmente uno dice, wow, si existiera ese aporte aquí en Ecuador, creo que Ecuador fuera una potencia, y realmente fuéramos una potencia si se dan esos recursos. Como dice el dicho, ¿no? Zapatero a sus zapatos. Y sí, lamentablemente ahora, como les decía, el docente tiene que hacerse todólogo y conocer de todo, pero realmente trabajar con clases numerosas. Y como les decía, pues en otros países son estudiantes que están de 10 a 15 estudiantes en una aula, donde se puede, en este caso, interactuar con ellos, ¿no? Hoy en día tenemos en un aula 40, 45 estudiantes, que lamentablemente a veces hasta para que escuchen los demás, entiendan los demás, se complica por el número de estudiantes y por el corto a veces tiempo que se tiene en el salón de clase. Como usted dijo, se me olvida de que he tenido, porque estaba tan atento con los otros chicos y se me olvidó del resto. Sí es importante que se pueda dar prioridad en instituciones especializadas, ¿no? Por eso usted lo decía, se especializa o para eso me especialicé, pero lamentablemente no se puede dar aquí. Y cuando no se da eso, pues ahí viene el problema del chico, del estudiante, que no se le toma interés, que no siente interés,
que no se siente en este caso pues en las mismas condiciones que el resto y ahí viene la emoción de él. Emocionalmente no se siente bien, no está feliz donde está y obviamente pues tampoco uno como docente se puede trabajar un poco más allá porque a veces la carga horaria o su horario también la limita. O si quiere dar cierto espacio, usted quiere dar cierto espacio, no compensa lo mismo que trabajar en un salón de clases con estudiantes que están al mismo nivel, ¿no? Entonces sí se ha dado esos problemas, sí se dan esos problemas y realmente para poder mejorar la educación sí necesitamos que existan estos cambios, que se den estos cambios y obviamente valoración a los docentes, ¿no? Valoración a los docentes, por ejemplo, en este tipo de temas, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar en un salón donde tengo este tipo de estudiantes y cómo hacerlo? Realmente hacerlo, puedo decirle teóricamente, pero en la práctica es muy diferente. En la práctica, si yo me pongo a trabajar, me va a llevar más tiempo, de pronto se van a aburrir los otros estudiantes y por eso sí debe de existir una educación especial para ciertos estudiantes y ahí sí yo puedo aplicar el DUA, ahí sí puedo aplicar el diseño universal del aprendizaje porque todos tienen de pronto la misma condición, el mismo nivel en este caso y ahí sí puedo trabajar. Pero realmente si hoy en día, que también se dice aplique esto, trabaje esto, obviamente podría hacerle en papeles, pero en la práctica no lo estamos haciendo. Y cuando no lo hago, quiere decir que ese vacío, esos, esos problemas que conlleva el estudiante, obviamente no le va a servir para que pueda estudiar en un futuro, para que pueda progresar en un futuro, y por eso muchos estudiantes se quedan o se limitan hasta ahí. Sí, entonces, realmente lo que sí se debería de existir es otra vez un replanteo de instituciones donde se pueda dar este tipo de atenciones especializadas. ¿Sí? Entonces, como le había dicho, puedo aplicar o puedo conocer mucho de este tema, pero realmente aplicarlo dentro del salón de clase cuando son numerosos es netamente imposible de esta manera. Sí, entonces, sí, como les dije, hay instituciones, ¿no? Particulares, que son estudiantes que están al mismo nivel, que todos están al mismo nivel, a la misma capacidad, pero tienen su profesor sombra, quiere decir que si el chico por acá o por A o B motivo faltó, es más, si faltó acá está el profesor sombra, lo nivela a esa clase. Si el chico de esa clase no se sintió bien, no se sintió acorde, no le gustó el tema, ahí está el profesor sombra para nivelarlo. Y eso es lo que cambia, si ustedes de pronto han podido un poquito observar la educación especialmente del colegio alemán, del colegio Einstein y del SEC. Es por eso que ellos de pronto tienen ciertos estándares y calidad también de aprendizaje, porque obviamente ellos tienen estudiantes que están a la par o tratan de tener todos al mismo nivel. Sí, ahí ellos no le mezclan un chico que de pronto tiene algún tipo de necesidad educativa, no lo mezclan. Entonces, para eso, pues, existe la educación especial, ¿no? Entonces, lamentablemente en las instituciones se da esto es porque realmente a veces toca aceptar a los estudiantes y al aceptar al estudiante, pues el que tiene que solventar ese problema es realmente el docente. Nosotros podemos, como les dije, dar ya el mayor número o mejor dicho, dar nuestro aporte, pero no podemos ir más allá, lamentablemente. Sí, yo me puedo disfrazar, pero si ya de ahí ya no puedo irme mucho más allá porque realmente el estudiante o el niño necesita ya una educación, como lo había mencionado, especializada o específicamente donde se les pueda a ellos tratar de manera un poco más acorde, ¿no? Entonces, eso sí, lamentablemente no le podría decir que se puede solucionar de la noche a la mañana, se debe de realizar un replanteo, lamentablemente, en nuestras instituciones educativas. Sí, espero haber podido también, pues, por medio de esto,
que puedan aplicarlo específicamente o se puede ir aplicando en estudiantes que tenemos a nuestro alrededor. Por eso les decía a ustedes, ustedes como docentes o como docentes somos los que conocemos porque somos los que estamos palpando el aula. A veces el pedagogo no conoce porque no está dentro del aula y lamentablemente pues esto es lo que debemos de solventar, ¿no? Esos mis queridos maestros y maestras que están aquí. Nos vemos el día de mañana, igual a la misma hora. Por favor, que tengan una